Ya estamos de regreso. El análisis de los hechos continúa. A continuación vamos con el trabajo que nos ha preparado para esta semana nuestro buen amigo Cristian Salazar. Y Cristian es un duro crítico del Partido del Trabajo y por lo menos de cómo es que los partidos de izquierda se han desarrollado aquí en Durango. Por ejemplo, en lo que vamos a escuchar, él nos dice que hace algunos años terminó el reinado de los 5 magníficos y comenzó el reinado de los 3 chiflados. Hay que recordar que ese grupo formado por los hermanos Cruz Martínez, Juan y Marcos, además de Santiago Gustavo Pedro Cortés, de Gonzalo Yáñez y de Primitivo Ríos Vázquez, se fracciona después de que termina el periodo de la presidencia municipal de Marcos Cruz Martínez aquí en la capital del estado. Pero el Partido del Trabajo, fundamentalmente, nos dice Cristian Salazar, ha dejado de ser aquel movimiento que aglutinaba al pueblo y a las masas y se ha convertido, pues, fundamentalmente en una cartera de personajes políticos que si un día fueron del pueblo, hoy viven incluso como burgueses. Vaya que la crítica es dura. Pues vamos a adentrarnos en el pensamiento de Cristian Salazar a través del siguiente trabajo. El pasado 11 de diciembre se cumplieron 20 años del registro del Partido del Trabajo como Instituto Electoral Nacional. El PT tiene sus antecedentes en los movimientos sociales de los años 70, de corte populista, maoísta, que tuvieron presencia en Zacatecas, Nuevo León, Distrito Federal y Durango, y cuyos ideólogos y financiadores eran Alberto Anaya y Adolfo Oribe Berlinguer, el autor del libro Hacia una política popular, una obra que orientaba a los activistas sobre la forma en que debían insertarse con el pueblo para hacer política y que sirvió para adoctrinar a las masas. En Durango, el antecedente del PT es el Comité de Defensa Popular, un movimiento social perteneciente a la misma corriente de la línea de masas, y que fue iniciado por un grupo de advenedizos que llegaron a nuestro estado encabezado por Ramón Durán, Jesús Vargas, Marcos Cruz Martínez, Primitivo Ríos y posteriormente Gonzalo Yáñez. El CDP se consolidó en Durango durante los años 80 como un importante movimiento popular gracias a la fiebre de la invasión de predios particulares y a la formación de colonias populares, pero además porque representaba una alternativa para la gente pobre, para poder resolver sus necesidades y problemáticas sociales más sentidas. Sus líderes vivían con el pueblo, comían, vestían y hablaban como el pueblo. Por ello lograron que la gente los siguiera y construyeron una base social sólida y movilizable. Aunque en el largo plazo, lo que en realidad buscaban estos dirigentes era la acumulación de poder y de dinero, y hacer de Durango un feudo que les garantizara riqueza e impunidad. En diciembre de 1990, el CDP y las organizaciones fraternas del país dieron el paso a la lucha electoral con la constitución del Partido del Trabajo, pero además cobijados por una alianza política con Carlos Salinas de Gortari. Esta alianza fue acordada desde antes de las elecciones presidenciales del 88 por Alberto Anaya y Marcos Cruz, quienes le servían a Salinas como orejas infiltrados en la campaña de Eberto Castillo y posteriormente en la de Cuauhtémoc Cárdenas. En agradecimiento, Salinas les regaló a los petistas la presidencia municipal de Durango en 1992 con Gonzalo Yáñez y en 1995 con Marcos Cruz Martínez, quienes ganaron la alcaldía repartiendo billetes como si fueran volantes y con una sospechosa pasividad de los candidatos del PRI. Por supuesto que el recurso económico provenía del gobierno federal, que además le otorgó al PT grandes apoyos e infraestructura para fortalecer su clientela política, como tortillerías, proyectos productivos, bancos de materiales, etc. Varios son los factores que han causado la debacle electoral del PT, pero esta coincide con el fin del salinato y el autoexilio del expresidente. Se fue el padrino y se acabó el dinero para las campañas. A finales del trienio de Marcos Cruz, ocurrió la primera desbandada de importantes dirigentes debido a las prácticas antidemocráticas del Grupo de los Magníficos, que estaba integrado por Marcos y Juan Cruz, Gonzalo, Primitivo Ríos y Gustavo Pedro Cortés. Es así como salieron del PT José Posada Sánchez, Armando Rodríguez y Jesús Dávila Valero, financiados también por el gobernador Sileri.
Además, los magníficos decidieron expulsar a Juan Salazar Álvarez, quien había cometido el pecado de aspirar a la presidencia municipal y que contaba con el apoyo de la mayoría de las bases del partido, pero no con el apoyo de los magníficos. Juan Salazar se llevó a una buena parte de las organizaciones y formó la Central de Organizaciones Sociales, debilitando con ello seriamente al PT. En el 98, Gonzalo Yáñez perdió en tercer lugar las elecciones a gobernador. Su megalomanía lo hizo culpar a Marcos Cruz de su derrota, lo que provocó grandes diferencias irreconciliables entre los otrora maestro y discípulo, y con ello un gran cisma al interior del PT, que terminó con la salida de los hermanos Cruz. Probablemente el golpe más duro al PT lo dio Maximiliano Silerio, quien desfondó al partido que antes monopolizaba la lucha social y la ayuda a los pobres. Silerio creó y financió un sinnúmero de organizaciones y de líderes sociales. Con ello les arrebató este monopolio a los petistas. Pero además, los dirigentes del PT se aburguesaron. Luego de muchos años de convivir directamente con el pueblo, se fueron a vivir a lujosas residencias y hoy acostumbran salir en las páginas de las revistas del corazón, como distinguidos miembros de los clubes sociales. Esto definitivamente provocó un gran rechazo popular. Pero la salida de los Cruz fue casi la herida de muerte para el PT, ya que el partido se quedó como un negocio particular de Gonzalo, Primitivo Ríos y Gustavo Pedro. Acabó el reinado de los 5 magníficos, pero comenzó el de los 3 chiflados. Las pasadas elecciones evidenciaron al PT como un partido mercenario y sin base social, y a su principal figura, Gonzalo Yáñez, como un líder en decadencia y cada vez más lejano al pueblo. En estas condiciones, a 20 años de su fundación, el futuro del PT es incierto. Actualmente, su existencia dependerá en la medida que López Obrador se deje utilizar para ayudarles a conservar su registro. De lo contrario, estaremos ante la inminente extinción de este joven, pero desprestigiado instituto político. Para Análisis Político, Cristian Salazar. Mantente informado las 24 horas. Síguenos por internet. Análisispolitico.com. Continuamos.